Los temas inagotables y quizá irresolubles de la filosofía del derecho y cuyas consecuencias salpican una y otra vez la actualidad. Bienvenido, muchísimas gracias. Muchas gracias Por aceptar la invitación. Encantado. ¿Qué es y qué no es justo? ¿Y cómo lo sabemos? La justicia es un término muy equívoco. En castellano, justicia significa la noble virtud cardinal de la justicia, pero también el justicia, el que ajusticia. Es un término equívoco, y aunque dice Freud que el primer gesto humano, lo que distingue al humano del animal, es el sentido de la injusticia. Cuando vemos a niños jugando y que dicen, no hay derecho, esa expresión es la expresión de la humanidad que se despierta y que se distancia de la animalidad. El sentido de la injusticia es casi innato. El problema empieza cuando queremos decir qué significa la justicia, cuál es la respuesta justa. O sea, es más fácil saber qué es injusto, ¿no? Sí. Que qué es justo. Sí, es mucho más fácil porque hay tal cantidad de teorías de la justicia. Por ejemplo, San Agustín cuenta que una anécdota de Alejandro Magno, que en una de sus conquistas estaba descansando y le dicen, hay por aquí un ratero, tráiganmelo, dice él, y se enfrenta al ratero y le dice, pero hombre, eres un ladrón. Y le dice, majestad, yo a pequeña escala ladrón, pero usted que roba a gran escala, resulta que lo suyo es actos heroicos, conquistas humanitarias. Y había un intelectual francés que decía, el robo es un delito, pero el fruto del robo es sagrado. Es decir, que la variedad de teorías de la justicia plantea el tema de cómo construimos una concepción de lo justo y de lo injusto que valga para todos, ¿no? Y ese es el gran problema. Claro, porque a veces no puede darse el caso de que lo que es justo para unos es injusto para otros, ¿no? Sí. Y por eso yo mi libro lo titulo Tratado de la Injusticia, porque yo creo que no puede haber una teoría de la justicia. Y me explico. Hay como dos intentos de responder a la pregunta que usted me hacía, ¿qué es lo justo y qué es lo injusto? Y una teoría que es la que se enseña en las universidades, que es la que domina hoy en la cultura occidental, es la idea de que para decidir lo que es justo e injusto tenemos que hacer abstracción de la injusticia, es decir, tendríamos que hacer una especie de experimento, ¿no? A la justicia la representamos con los ojos vendados, todos nos tendríamos que vendar los ojos, hacer abstracción de la situación de cada cual, porque uno es pobre, porque otro es rico, hacer abstracción de esas diferencias y entonces pensar lo que sería justo para todos en cualquier circunstancia. Esa es una teoría de la justicia por abstracción, abstracción de la situación en la que cada cual se encuentra. Y otra teoría es la de decir, no, la justicia consiste en responder de la injusticia. Renunciemos a la idea de tener una gran teoría de la justicia. Seamos sensibles a las preguntas injustas y entonces avanzaremos en el sentido de la justicia. Yo me apunto a esta segunda teoría, evidentemente, sí. Y ¿es necesaria la memoria para que la memoria de la injusticia para que pueda aspirarse a una justicia? Es fundamental, porque esa teoría que yo llamo de abstracción, donde nos dicen, si queremos decidir entre todo lo que es justo o injusto, que el pobre no piense por qué es pobre, que el rico no piense por qué es rico, sino que hagamos abstracción de nuestras situaciones, el precio de eso es la memoria. Y hay un gran equívoco en los tratados, en los tratamientos de la justicia, y es confundir desigualdad con injusticia. Son dos cosas muy diferentes. Las desigualdades pueden ser naturales, están ahí como los ríos y los montes, ¿no? Mientras que las injusticias las ha causado el hombre. Entonces, responder de las desigualdades no es lo mismo que responder de las injusticias. Tú puedes responder de las desigualdades pensando que tú tienes una gran sensibilidad moral y te parece mal que haya gente pobre. Eso es una forma de tratar las desigualdades. Pero la injusticia, tú tienes que decir, no, es que lo que él me pide es suyo. El pobre no es pobre de naturaleza, ha sido empobrecido. Entonces, cuando él me pregunta, me está interpelando,
porque su pobreza y mi riqueza tienen un origen común. Es la historia, es el hombre el que la ha hecho. Y por tanto, yo tengo la responsabilidad de enfrentarme a esa injusticia que no es natural, sino que la han causado los abuelos, digamos. Pero ¿la historia no es la historia de quien gana las guerras? Se dice que la historia es la historia de los vencedores. Eso es verdad. Pero no porque la historia sea un encargo que hagan los gobiernos a los historiadores y les digan, cuéntenme ustedes un relato que me deje bien, puesto que yo soy el que manda, ¿no? Que también se hace, ¿no? Porque, como decía Renan, no hay una sola construcción nacionalista que no sea un invento. Pero dicho esto, ¿qué significa decir que la historia es de los vencedores? Significa lo siguiente. La historia se refiere a hechos. Hechos en castellano es el pretérito perfecto del verbo hacer. Y un pretérito perfecto es un verbo, es una acción que comenzó y llegó a realizarse. La historia habla de hechos. Pero la realidad es mucho más que hechos. En la realidad hay muchos proyectos que no llegaron a realizarse. Es la historia de los vencidos. Es la historia de los derrotados. Es la historia de los marginados. De eso se ocupa la memoria. Si la historia solo se ocupa de los hechos, será siempre la historia de los vencedores, porque el hecho es la parte triunfante de la historia. Y por eso, el conflicto que tenemos, la memoria y la historia, y es que la memoria no solamente se ocupa de los hechos, sino también de los no hechos, de esa parte oculta que es la historia de los vencedores y que, como decía un filósofo judío alemán, es la historia del sufrimiento. ¿Walter Benjamin? Adorno. Ah, Adorno, bueno, un amigo de Walter Benjamin. Íntimos amigos, efectivamente. Ambos de la Escuela de Frankfurt. De la Escuela de Frankfurt, ¿Y sí. de qué nos sirve entonces recordar, tener memoria de la injusticia? Quiero decir, porque clamar contra la injusticia, aparte de un deber moral, ¿debe servir de algo? Sí, usted me plantea el tema de la memoria y la justicia, que es una novedad. La justicia se ha construido desde el olvido, como toda la cultura occidental. La memoria llegó a Occidente hace 30 años, no más, y ha llegado para quedarse, y nos obliga a pensar todo de otra manera. También la justicia. Sin memoria de la injusticia, no hay justicia posible. Hay tantas injusticias en el mundo cometidas de las que no tenemos memoria y que son como si no hubieran ocurrido, que por eso es muy importante decir, sin memoria de la injusticia, no hay justicia posible. Pero también, la segunda tesis sería, sin memoria tampoco hay justicia. ¿Por qué? Porque la justicia, cuando hablamos de justicia hablamos de daños que se hace a alguien, ¿no? Hay daños reparables, y de eso el derecho sabe mucho, ¿no? Reparación de daños, cuando vamos a un tribunal y se reparan los daños causados. Pero ¿qué pasa con los daños irreparables? La única forma de justicia de los daños irreparables es la memoria. Decía Primo Levi, ¿no? Uno de los supervivientes de los campos de exterminio, autor de unas memorias impresionantes, ¿no? Si esto es su nombre, él decía que toda su vida la dedicó a ir a dar testimonio, fundamentalmente en centros, en colegios, en escuelas. Y él cuenta que en un momento, en una escuela, después de una intervención suya, de una explicación de lo que había sido el campo de exterminio, una niña le preguntó, ¿y qué podemos hacer nosotros? Y él era un químico, un hombre científico, se pensó la respuesta y la respondió con 4 palabras, que tienen que ver con la pregunta que manejamos. Él respondió diciendo, los jueces sois vosotros. ¿Y qué significa eso? Porque lo que está diciendo a los oyentes es que los jueces son ellos. ¿Qué justicia puede impartir un oyente que oye un relato de un exterminio? Pues puede hacer justicia, en el sentido de que
Primo Levi sabe que él pertenece a una generación que va a desaparecer. Claro. Pero hace falta que alguien tome el relevo para hacer memoria de la injusticia. O sea, la memoria de la injusticia es una forma, digamos, modesta de justicia. No es la justicia total, pero es fundamental. Porque, por ejemplo, ¿tiene consecuencias para la convivencia en España que haya aún personas que no hayan recibido sepultura debidamente desde finales de la guerra civil o desde principios de la posguerra? Tiene muchas consecuencias y revela un déficit de moralidad por parte de la sociedad española. Un intelectual judío, israelí, que fue embajador en España, Shlomo Ben-Ami, y que participó... Gran hispanista. Gran hispanista, por cierto. Mantiene, sin embargo, la teoría de que el precio de la paz es la justicia. Una teoría muy discutible. Él decía, refiriéndose a los palestinos, si los palestinos quieren la paz, que digan cuánta justicia están dispuestos a renunciar. ¿A cuánta justicia están dispuestos a renunciar? Y eso mismo él se lo decía también a los colombianos, se lo decía a Manuel Mar Santos, el presidente, le aconsejaba y le decía, si usted quiere la paz, olvide la justicia. Yo creo que no es camino. El camino, porque una paz que se construya al precio de la justicia es una tregua entre dos conflictos, entre dos guerras. Para conseguir la paz es muy importante la justicia y, por tanto, la memoria. Y esos 100.000 desaparecidos en España están esperando, ¿no?, justicia, al menos esta forma modesta de justicia, que es identificarles y darles una sepultura digna. No olvidemos que la palabra humanidad viene de humus, tierra. Lo que distingue al hombre del animal es el enterramiento, el entierro, el cubrir con tierra los restos cadavéricos. Ese gesto humanitario lo tiene pendiente la sociedad española. ¿Podemos olvidarnos de los migrantes sin consecuencias para nosotros mismos? Hannah Arendt, en el año 1944, escribió un artículo que era biográfico, ¿no?, sobre el destino de ella, de su familia, de su pueblo, el pueblo judío en aquella Europa, y lo tituló Los refugiados, vanguardia de los pueblos. Lo que estaba ocurriendo con los refugiados, es decir, que en este caso con alemanes, que eran judíos pero que eran alemanes y que de repente fueron privados de sus derechos cívicos y políticos, podía ocurrir con cualquiera. Sí olvidamos que los derechos humanos no solamente afirman en el artículo primero, por ejemplo, de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, artículo primero decía, todos nacemos iguales y libres. Muy bien. Y artículo tercero, pero serán libres e iguales aquellos que decidan los pueblos, los estados, perdón. Si mantenemos esa escisión en los derechos humanos, entre los derechos cívicos y políticos y los derechos humanos, entonces puede venir un poder, el Estado que sea, y prive a una parte de la ciudadanía de sus derechos políticos y se conviertan entonces en parias o en refugiados del mundo. Entonces hay que tener mucho cuidado con los emigrantes, ¿no?, y con el fenómeno de la migración, porque en el fondo les reconocemos que son seres humanos, bueno, pero sin derechos. Y eso es muy peligroso, porque entonces reconocemos a los estados el poder de decidir quién tiene derechos políticos y quién tiene derechos ciudadanos. Y eso es muy peligroso. Tenemos que unir los derechos cívicos y los derechos políticos al artículo primero, a la afirmación de que todos nacemos iguales y libres. Por eso, ojo, lo que hoy ocurre con los africanos, con los moros, puede ocurrir mañana con los pobres de este o de aquel lugar. ¿Y qué debemos hacer? ¿Cuál es nuestro deber? ¿Rebelarnos contra esa injusticia? Tomarnos en serio los derechos humanos. Yo creo que nos hemos instalado en esta enorme contradicción de que una cosa es reconocernos seres humanos
y otra cosa son los derechos políticos y cívicos. Entonces, esa contradicción está en la formulación de los derechos humanos. Entonces tenemos que unir. Está antes, ¿no? Está en lo que el padre Vitoria ya dijo, ¿no? Respecto a los indígenas de las Indias Occidentales, ¿no? Así es, está el famoso. Efectivamente, en la historia de los derechos humanos, ese momento de la Escuela de Salamanca es fundamental, y en concreto el famoso Sermón de Montesinos, ¿no? Que fue el que convirtió a las casas. Montesinos, que ante Colón denuncia ante los españoles en la Española, denuncia el trato que están dando a los indígenas, y en un famoso sermón les dice: ¿pero acaso estos no son hombres como nosotros? Entonces, el reconocimiento del ser humano tiene que estar vinculado al reconocimiento de los derechos políticos y cívicos, porque si no, si los separamos, entonces podemos muy bien decir que los africanos, que el negro, que el moro que llega es un ser humano pero sin derechos. Ponemos a los estados por encima de los derechos humanos, y esa es una contradicción que tenemos que tomarnos en serio. Tenemos que progresar en el entendimiento y en la realización de los derechos humanos. Porque la justicia no es una y para siempre, ¿no? Quiero decir que es una búsqueda, es algo que va evolucionando con la historia, ¿no? Con el tiempo, con el paso del tiempo. Naturalmente, y tenemos ejemplos clarísimos. Hasta 1947, por ejemplo, con el Tribunal de Nuremberg, no se nos ocurre pensar que hay crímenes imprescriptibles. Hasta ese momento todos los crímenes prescribían. Bastaba que pasara un tiempo, que lo decidían además los que mandaban, y se acabó la vigencia de la injusticia. Llegó un momento en el que la humanidad llegó a la conciencia de que no, de que había crímenes que no prescribían por mucho tiempo que pasaran. Ahí nos referimos a los grandes crímenes de la humanidad. Pero para la moral, ningún crimen prescribe si no ha sido saldado. La memoria de la injusticia dura tanto como la injusticia no sea saldada. Y eso no tiene nada que ver con el tiempo transcurrido. Nosotros españoles somos responsables de alguna manera de lo que hicieron los abuelos. Y por eso Walter Benjamin, este autor al que nos referíamos, dice: los nietos tienen una responsabilidad mesiánica respecto a los abuelos. Tienen que hacerse cargo de lo que hicieron los abuelos y de lo que les hicieron a los abuelos. Porque la justicia tiene memoria. Y por eso, mientras haya vigencia, memoria de la injusticia, estamos esperando la justicia, una respuesta justa. Hay esperanza, ¿no?, de justicia. Ha sido un verdadero placer compartir estos minutos con usted. Esperamos verle a menudo por el